Ignorado por una chica en la fiesta, el jefe de la mafia sonrió con suficiencia. ¿Esa? Tráela conmigo. El poder generalmente doblega la rodilla, pero ¿qué pasa cuando el hombre más peligroso de la ciudad es completamente ignorado por una mujer que se niega a encajar en el molde de plástico que él espera? El derramamiento de sangre es común en su mundo. Los egos heridos son una rareza. Esta es la historia de cómo una mirada ignorada encendió una obsesión aterradora. Las luces de neón se filtraban por los ventanales arqueados del Zero Bond, el club privado más exclusivo de Manhattan. El aire era denso con el aroma del Keloun Tom Ford, el champán derramado y la ambición desesperada. Para Penélope Hayes, era simplemente otra sofocante noche de viernes a la que la habían manipulado para asistir. Penélope no era el cliente típico del Zero Bond. En un mar de modelos talla cero, actrices aspirantes y socialites de fondo fiduciario que subsistían de vodka y aire, Penélope era descaradamente gorda. Con sus 240 libras, cargaba su peso con una dignidad tranquila y arraigada que generalmente incomodaba a la gente. Penélope no se encogía. Llevaba un vestido de terciopelo verde esmeralda que abrazaba sus curvas, con el cabello oscuro recogido en un moño francés holgado. Sabía que era hermosa, pero también sabía cómo funcionaba Nueva York. Para los hombres que sostenían las tarjetas American Express negras en ese salón, Penélope era invisible. Y eso era exactamente lo que a ella le gustaba. Penny, por favor, al menos aparenta interés, siseó su mejor amiga Holly, ajustándose su propio diminuto vestido lentejuelado. Holly era una ejecutiva de relaciones públicas en ascenso que veía cada fiesta como un campo de batalla. ¿Sabes quién se supone que viene esta noche? La familia Romano. Penélope tomó un sorbo lento de su agua mineral, completamente impasible. Holly, yo evalúo joyería antigua para Christie's. A menos que uno de los Romano me traiga un diamante del zar del siglo XVII para evaluar, genuinamente no me importa nada del crimen organizado. No es solo el crimen organizado. Es Cassian Romano, susurró Holly, con los ojos disparándose frenéticamente hacia la sección VIP. Controla los sindicatos portuarios, la mitad de los bienes raíces en Tribeca, y supuestamente es la razón por la que ese senador estatal renunció el mes pasado. Es letal. Y es guapísimo. Suena como una imputación federal con piernas, respondió Penélope con sequedad. Voy al buffet. Vi que sacaron esos sliders mini de trufa con carne y no voy a dejar que un grupo de tecnólogos se los coman todos. Mientras Penélope se giraba hacia la extensa mesa de catering de mármol, el ruido ambiente del club de repente se aplanó. Las pesadas puertas de roble de la entrada privada se abrieron de golpe. El cambio en la energía del salón fue palpable, una retención colectiva del aliento. Cassian Romano había llegado. Cassian se movía con la gracia depredadora de un hombre que era dueño del suelo que pisaba. Alto, de hombros anchos, vestido en un traje a medida color carbón que probablemente costaba más que el alquiler anual de Penélope en Brooklyn, Cassian irradiaba una violencia callada. Sus ojos oscuros barrieron el salón con un aburrimiento absoluto. Lo flanqueaban 4 hombres, corpulentos e hipervigilantes. Pero Cassian era el indiscutible centro de gravedad. Al instante, la apertura del Mar Rojo comenzó. Los hombres se echaron hacia atrás respetuosamente, bajando la cabeza, mientras las mujeres ajustaban sutilmente su postura, sacando pecho y agitando el cabello, desesperadas por una fracción de su atención. Era una patética exhibición de sumisión. Una danza sincronizada de desesperación. La mirada de Cassian se deslizó perezosamente por la multitud. Estaba acostumbrado a esto. El miedo, el asombro, las invitaciones descaradas. Era tedioso. Mientras tanto, Penélope estaba en una misión. No tenía ningún interés en el jefe mafioso que hacía su entrada por la puerta. Sus ojos estaban clavados en la bandeja de plata de sliders de trufa que descansaba peligrosamente cerca del borde de la mesa del buffet. El problema era que Cassian y su séquito se habían detenido directamente en su camino. La mayoría de las personas se habrían congelado. La mayoría habrían retrocedido, esperando a que el rey pasara. Penélope no rompió el paso. Con un suave pero firme con permiso, Penélope se plantó directamente frente a Cassian, bloqueándole completamente la vista del club. Penélope no levantó la vista hacia su cara. No parpadeó con coquetería. Casualmente extendió el brazo, tomó el último slider de trufa de la bandeja de plata, le dio un mordisco satisfecho, y lo esquivó caminando. El dobladillo de su vestido esmeralda rozó los caros pantalones de Cassian. Penélope no miró atrás. Simplemente caminó,
masticando felizmente, dirigiéndose hacia el rincón más tranquilo del salón. Por 3 aterradores segundos, nadie respiró. Uno de los guardias de Cassian, un gigante llamado Mateo, instintivamente desplazó su peso, con la mano moviéndose hacia el interior de su chaqueta. Alguien acababa de faltarle el respeto al jefe. Alguien había tratado a Cassian Romano como si fuera un mueble en su camino. Cassian levantó un único dedo con guante negro. Mateo se congeló. Cassian giró lentamente la cabeza, con la afilada mandíbula tensándose mientras rastreaba a la curvilínea mujer del vestido verde que ahora se acomodaba en una cabina de terciopelo, completamente ajena a los ataques al corazón que acababa de causar en el salón. Cassian la observó mientras Penélope sacaba su teléfono y lo ojeaba con total indiferencia a su existencia. Cassian nunca había sido ignorado. Ni una sola vez en sus 32 años de vida. Las mujeres se lanzaban a sus pies. Los hombres rogaban su clemencia. Y sin embargo, esta mujer, que desafiaba cada estándar superficial de la ciudad, que ocupaba espacios sin disculpas, lo había mirado a través de él por una hamburguesa en miniatura. Una sonrisa oscura y lenta curvó las comisuras de la boca de Cassian. El aburrimiento que lo había plagado toda la noche desapareció, reemplazado por el repentino e intenso placer de la caza. Cassian se inclinó ligeramente hacia su hombre de confianza, sin apartar los ojos de Penélope. «Mateo», murmuró Cassian, con la voz una gravilla baja y peligrosa que prometía la ruina. «Esa. Tráemela». Penélope estaba a mitad de un artículo sobre la restauración de broches victorianos cuando una sombra masiva cayó sobre su mesa. Suspiró internamente y guardó el teléfono. Parado sobre ella había un hombre construido como un refrigerador comercial, vistiendo un traje a medida que se tensaba en los hombros. Era Mateo. Mateo lucía visiblemente incómodo, como si le hubieran asignado una tarea que no entendía del todo. «Señorita», dijo Mateo, con su voz un profundo retumbo que vibraba sobre el ritmo palpitante de la música del club. «El señor Romano solicita su presencia en el salón VIP». Penélope miró a Mateo. Luego miró más allá de él, cruzando el club hacia la sección VIP elevada con paneles de vidrio. Cassian estaba sentado en un sofá de cuero, con un vaso de líquido ámbar en la mano, mirando directamente hacia abajo a ella. Cassian esperaba que Penélope saltara. Cassian esperaba que Penélope temblara. Penélope volvió la mirada hacia el gigante frente a ella. «No, gracias», dijo Penélope educadamente. Mateo parpadeó. Fue un parpadeo lento y confundido. «Creo que no entiende. Cassian Romano está pidiéndole que vaya con él». «Entiendo perfectamente», respondió Penélope, tomando su agua mineral. «No conozco al señor Romano. No tengo ningún asunto con el señor Romano, y no soy un perro para ser llamado desde el otro lado del salón porque él chasqueó los dedos. Así que puede decirle, no, gracias». Mateo desplazó su peso, con la expresión endureciéndose. «Señorita, no fue una solicitud. La gente no le dice que no». Penélope sintió un destello de irritación calentarle las mejillas. Estaba increíblemente cansada de los hombres arrogantes que pensaban que eran dueños del mundo. «Pues hoy es un día de primeras veces. Si quiere hablar conmigo, sus piernas funcionan perfectamente bien. Ahora, si me disculpa, estoy esperando a mi amiga». Mateo dudó. Mateo estaba entrenado para romper huesos, intimidar a los jefes sindicales y cobrar deudas. No estaba entrenado para lidiar con una evaluadora de talla grande obstinadamente sentada que estaba educadamente rechazando a un jefe mafioso. Incapaz de saber cómo proceder sin causar una escena que Cassian detestaba explícitamente, Mateo dio un asentimiento rígido y se retiró escaleras arriba. Penélope lo observó irse, con el corazón golpeándole las costillas. ¿De verdad acabo de hacer eso?, pensó Penélope. Pero la adrenalina se sentía bien. Arriba en la sección VIP, Penélope vio a Mateo inclinarse y susurrar al oído de Cassian. Penélope observó cómo la postura de Cassian cambiaba. La sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por algo mucho más oscuro. Cassian se puso de pie. «Oh, Dios», pensó Penélope. «Realmente está bajando». La multitud se volvió a dividir mientras Cassian descendía la escalera de vidrio. La temperatura en el salón pareció bajar 10 grados. Cassian sorteó a las socialites ansiosas y caminó directamente hasta el rincón apartado de Penélope. Cassian no pidió permiso. Simplemente se deslizó en la cabina de terciopelo directamente frente a ella, atrapándola en el asiento. De cerca, Cassian era aterradoramente apuesto. Pómulos afilados, una sombra de barba,
y ojos tan oscuros que parecían vacíos sin fin. Olía a tabaco, bergamota y peligro. Escucho que tienes un problema para caminar, dijo Cassian, con la voz sedosa, peligrosa, e increíblemente cercana. Tengo un problema con que me convoquen, corrigió Penélope, obligando a su voz a mantenerse firme. Penélope cruzó las manos sobre la mesa, negándose a encogerse contra el respaldo de la cabina. No sé quién es usted, señor Romano, más allá de los ridículos susurros de mi amiga. Pero yo no hago actuaciones de comando. Cassian se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio. Cassian la miró intensamente, con la mirada trazando las suaves curvas de su cara, la plenitud de sus labios, y el fuego sin disculpas en sus ojos. Me ignoraste. Nadie me ignora. Tenía hambre, dijo Penélope con cara de palo. Estabas bloqueando la comida. No era una vendetta personal. Una risa genuina y sorprendente escapó del pecho de Cassian. Fue un sonido áspero y oxidado, como si rara vez lo usara. El sonido hizo que sus guardaespaldas intercambiaran miradas de asombro. Comenzó Cassian, inclinando la cabeza mientras la estudiaba. Estás completamente fuera de lugar aquí. Tú también, respondió Penélope de vuelta. Pareces estar calculando a cuál de estas personas vas a cobrarle impuestos primero. Los ojos de Cassian brillaron con una mezcla peligrosa de diversión e interés depredador. ¿Cómo te llamas? Penélope. Penélope. Cassian saboreó el nombre en su lengua. Soy Cassian. Lo sé. Todo el salón lo sabe. Ahora, si no le importa, mi amiga me está haciendo señas desde el guardarropa y quiero irme a casa con mi gato y mi pijama. Penélope agarró su pequeño clutch y comenzó a deslizarse fuera de la cabina. Cassian no se movió para bloquearla. Pero mientras Penélope se ponía de pie, Cassian atrapó su muñeca. Su agarre era completamente gentil, pero absolutamente inamovible. Nos vamos a ver de nuevo, Penélope, dijo Cassian con suavidad, una promesa que sonaba aterradoramente como una amenaza. Te lo aseguro. Lo dudo, respondió Penélope, liberando su mano. Nos movemos en círculos muy diferentes, señor Romano. Penélope se giró y se alejó, agarrando a una Holly hiperventilante del brazo y arrastrándola hacia el aire fresco de la noche de Nueva York. Penélope paró un taxi pensando que acababa de sobrevivir a un extraño encuentro único con un narcisista. Penélope pensó que había ganado. Se equivocó terriblemente. El lunes por la mañana llegó con la energía caótica típica de la casa de subastas Christie's en el Rockefeller Center. Penélope amaba su trabajo. Como evaluadora senior de joyería histórica, pasaba sus días rodeada de historia tangible, evaluando el valor de imperios olvidados. Estaba examinando un colgante de zafiro cuando su jefe, Richard, un hombre normalmente impávido y snob, irrumpió en su oficina luciendo pálido y sudoroso. Penélope, tartamudeó Richard, limpiándose la frente con un pañuelo de seda. Tenemos una crisis. O un milagro. No estoy seguro de cuál. ¿Qué pasa, Richard? Preguntó Penélope, colocando cuidadosamente la joya sobre un paño de terciopelo. El patrimonio Van der Woodson. La enorme colección privada en los Hamptons que llevamos 6 meses intentando conseguir los derechos de evaluación. Acaba de ser comprada. Completamente. Por un comprador privado. Penélope frunció el ceño. ¿Comprada evitando la casa de subastas por completo? Esos son cientos de millones de dólares. Sí. Richard tragó saliva con dificultad. La empresa holding del nuevo propietario transfirió el dinero esta mañana. Pero hay una condición. ¿Una condición para qué? El comprador se niega a dejar que la joyería sea transportada. Quiere que una evaluadora de Christie's vaya a su propiedad privada en los Hamptons para catalogar y evaluar toda la colección in situ. Es un trabajo de 2 semanas. Penélope sintió que el frío del miedo se le asentaba en el estómago. Y, Penélope, Richard la miró con ojos abiertos y aterrorizados, el comprador te exigió específicamente a ti. ¿A mí, Richard? Ya no hago evaluaciones in situ. Manda a David. A David le encantan los Hamptons. No pidió a David, casi chilló Richard. Te nombró específicamente a ti, Penélope Hayes. Dijo que si no lo haces, retira todo el contrato de Christie's y se va a Sotheby's. ¿Entiendes lo que eso le haría a mi carrera? ¿A esta sucursal? Penélope se puso de pie, con el pulso disparado. Richard, ¿quién es el comprador? ¿Cuál es el nombre de la empresa holding? Richard bajó la vista hacia el expediente que le temblaba en las manos. Es una subsidiaria de Romano Holdings. El nombre del cliente es Cassian Romano.
Penélope se desplomó de vuelta en su silla, con el aire escapándosele de los pulmones. Nos vamos a ver de nuevo, Penélope. Cassian no había estado haciendo conversación trivial en el club. No había sido simplemente un ego herido tratando de tener la última palabra. El hombre había gastado cientos de millones de dólares durante el fin de semana solo para comprar la complacencia de su empleador. Empaca una bolsa, Penélope, suplicó Richard, completamente ajeno al peligro al que la estaba enviando. Un auto negro te recoge en 1 hora. Penélope miró por la ventana hacia las bulliciosas calles de Nueva York, dándose cuenta con una fría certeza de que el muro invisible que había construido alrededor de su tranquila vida acababa de ser violentamente destrozado. La grava crujió bajo los pesados neumáticos del Mercedes Maybach blindado al atravesar las imponentes verjas de hierro forjado de Meadow Lane, Southampton. Penélope apretó su maletín de evaluación de cuero, con los nudillos blancos. A su izquierda, las agitadas olas grises del Atlántico se estrellaban contra la orilla privada. A su derecha, una fortaleza moderna y extravagante disfrazada de obra maestra arquitectónica de vidrio y acero ennegrecido. Este era el territorio de Cassian Romano. El auto se detuvo suavemente. La puerta fue inmediatamente abierta por Mateo, quien lucía igual de masivo e imponente a la luz del día que en el resplandor neón del Zero Bond. Señorita Hayes, retumbó Mateo, con un asentimiento rígido. Mateo, respondió Penélope, saliendo del vehículo. Penélope estaba vestida para la batalla a su propia manera, un traje de piernas anchas color carbón que favorecía sus muslos gruesos y una blusa de seda color crema que enfatizaba las suaves y generosas curvas de su pecho. Penélope se negaba a vestirse de manera más recatada o ocultarse simplemente porque había sido reclutada a la fuerza al juego psicológico de un millonario. Supongo que tienen una sala segura para el inventario. La biblioteca principal ha sido convertida en una bóveda temporal, dijo Mateo, conduciéndola por los extensos escalones de piedra caliza. Él la está esperando. El estómago de Penélope dio un vuelco nervioso, pero Penélope empujó los hombros hacia atrás. Entrar a la mansión se sentía como entrar a un museo con temperatura controlada. Era austero, hermoso y completamente desprovisto de calidez. Mateo la condujo por un largo corredor flanqueado de pinturas originales de Basquiat y Rothko, finalmente empujando un par de pesadas puertas dobles de caoba. La biblioteca era impresionante. Estanterías del suelo al techo cubrían las paredes, pero los ojos de Penélope fueron atraídos inmediatamente hacia el centro de la sala. Una enorme mesa de evaluación con forro de fieltro había sido instalada, iluminada por lámparas profesionales de luz diurna. Sobre ella descansaban docenas de bandejas de terciopelo desbordantes de la colección Van der Woodson, una deslumbrante selección de diamantes Harry Winston, panteras Cartier Vintage y pesado oro victoriano. Y recostado contra el borde de la mesa, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho, estaba Cassian. Cassian no llevaba traje ese día. Llevaba un suéter oscuro de cachemira ajustado que se ceñía a las líneas duras de su torso y pantalones de sastre. Sin la armadura formal, lucía crudo, letal y devastadoramente relajado. Llegaste en un tiempo excelente, observó Cassian, con sus ojos oscuros rastreando cada movimiento de Penélope mientras Penélope entraba a la sala. El tráfico es sorprendentemente fluido cuando tienes una escolta armada despejando la autopista de Long Island, respondió Penélope con sequedad, dejando su pesada bolsa de cuero en una mesa lateral. Penélope no ofreció una sonrisa educada. Caminó directamente hacia la mesa de evaluación y comenzó a sacar su lupa de joyería, su báscula de precisión y sus guantes de algodón. Cassian se separó de la mesa y dio un paso lento y deliberado hacia ella. «Estás enojada». «Soy una profesional», corrigió Penélope, colocándose los guantes blancos. «Estoy aquí porque esencialmente tomaste a mi empleador como rehén. Catalogaré esta colección, certificaré su autenticidad, y luego regresaré a mi vida. No me importa cuánto dinero tenga, señor Romano. No puede comprar mi entusiasmo». Cassian se detuvo a pulgadas de su lado. El aroma de bergamota y tabaco caro la envolvió. Cassian miró hacia abajo a Penélope, con la mirada deteniéndose en el obstinado gesto de su mandíbula antes de deslizarse lentamente para apreciar la generosa e inconfundible curva de sus caderas bajo los pantalones a medida. La mayoría de las mujeres en su mundo se morían de hambre para parecer cosas frágiles y quebradizas. Penélope lucía como una pintura del Renacimiento, suave, exuberante y completamente arraigada. Le volvía completamente loco. «No quiero tu entusiasmo, Penélope», murmuró Cassian,
con la voz bajando a una octava ronca que envió un escalofrío involuntario por su columna vertebral. Quiero tu atención. Y siempre consigo lo que quiero. Pues la tendrás durante los próximos 14 días, respondió Penélope, negándose a romper el contacto visual. Ahora da un paso atrás. Estás bloqueando mi luz, y tengo un collar vulgar y de mediados de siglo que autenticar. Por un momento, el aire crujió de tensión. La mandíbula de Cassian se tensó, luego una sonrisa oscura y lenta se extendió por sus labios. Cassian dio un único paso atrás, deslizando las manos en los bolsillos. Como desees. Procede. Durante los siguientes 4 días, se desarrolló un ritmo extraño. Penélope trabajaba meticulosamente desde el amanecer hasta el crepúsculo, evaluando piezas que valían millones. Cassian, para su intensa frustración, rara vez abandonaba la sala. Cassian se sentaba en un sillón de cuero en el rincón, manteniendo reuniones en un teléfono de prepago, bebiendo espresso y observándola. Cassian observaba la manera en que su ceño se fruncía de concentración. Observaba la manera en que Penélope se mordía el labio inferior cuando una piedra preciosa resultaba difícil de clasificar. La observaba como un depredador estudiando a su presa favorita. En la quinta tarde, la lluvia azotaba los ventanales del suelo al techo. Penélope examinaba un broche de duelo del siglo XIX pesado y notablemente feo, hecho de ónice negro y oro. Según el manifiesto, era una pieza original encargada por una menor duquesa rusa. Penélope ajustó su lupa y frunció el ceño. Penélope pasó el pulgar enguantado sobre el intrincado dorso de oro. Algo estaba mal. El peso era desigual. Penélope tomó sus pinzas microscópicas y presionó suavemente un pestillo diminuto y casi invisible oculto dentro de la filigrana de oro. Con un suave clic, la parte trasera del broche se abrió de golpe. Penélope jadeó. No era un guardapelo de duelo. El centro ahuecado no contenía un mechón de pelo ni un retrato en miniatura. Contenía una película de micromilar moderno enrollada apretadamente, altamente duradera. ¿Encontraste algo interesante? La voz de Cassian llegó desde directamente detrás de ella. Penélope no lo había escuchado moverse. Penélope se giró de golpe, sujetando el broche abierto. Esta colección no es solo un símbolo de estatus para ti, ¿verdad? Los ojos de Cassian cayeron sobre el broche abierto en su mano. La sonrisa burlona y arrogante que usualmente llevaba desapareció, reemplazada por una máscara fría y calculadora. Cassian lucía como el monstruo del que Holly le había advertido. No, dijo Cassian con suavidad. No lo es. ¿Qué es esto? Exigió Penélope, dando un paso atrás. Esto no es una inclusión antigua. Esta es microfilme moderna. Cassian dio un paso adelante, acorralándola contra la mesa de evaluación. Cassian extendió la mano, no para tomar el broche, sino para envolver suavemente su gran mano alrededor de la muñeca de Penélope. El patriarca Van der Woodson no era simplemente un socialité adinerado. Era un lavador de dinero silencioso y muy eficiente para la familia Varelli, mis mayores competidores. Cuando él murió, los Varelli entraron en pánico. Sabían que mantenía un libro de contabilidad maestro de cada político corrupto, juez y funcionario de la autoridad portuaria en la costa este. Pero no podían encontrarlo. Penélope sintió que la sangre se le drenaba de la cara. Lo escondió en la colección de joyería. Exactamente, dijo Cassian, con el pulgar rozando su pulso acelerado. Compré toda la propiedad para confiscarlo legalmente antes de que los Varelli pudieran destrozar la casa en su búsqueda. Necesitaba una evaluadora de primer nivel lo suficientemente meticulosa para encontrar una aguja en un montón de diamantes, y lo suficientemente obstinada para no hacer preguntas. Me mentiste, susurró Penélope, con la rabia ardiendo bajo su miedo. No me trajiste aquí porque te ignoré en una fiesta. Me trajiste aquí para hacer tu trabajo sucio. Los ojos de Cassian se oscurecieron, con un destello de rabia genuina cruzando sus rasgos. No confundas mis motivos, Penélope. Tengo 50 hombres en mi nómina que podrían haber desmantelado esta joyería con un martillo para encontrar ese libro. Te exigí a ti porque no podía sacarte de mi cabeza. Cassian hizo una pausa. El libro era un negocio. Tú eres una obsesión personal. Antes de que Penélope pudiera procesar el pesado y aterrador peso de esa confesión, las puertas de la biblioteca se abrieron violentamente de golpe. El impacto concusivo destrozó los pesados cristales de las ventanas con vista al océano. La lluvia y el viento aullador se desgarraron dentro de la biblioteca, esparciendo papeles de valor millonario y bandejas de terciopelo por todo el tapete persa. Al suelo.
rugió Cassian. En una fracción de segundo, Cassian se lanzó hacia adelante, envolviendo sus masivos brazos alrededor de la cintura de Penélope, y la tacleó detrás de la sólida madera de roble de la mesa de evaluación, justo cuando una ráfaga de balas desgarró la sala, destrozando el sillón de cuero en el que Cassian había estado sentado momentos antes. Penélope gritó, el sonido ahogado por el ensordecedor estallido de las armas automáticas. Polvo y astillas de madera llovieron sobre ella. Cassian estaba presionado pesadamente contra Penélope, protegiendo su cuerpo por completo con el suyo. Cassian olía a pólvora y adrenalina. «Mateo», gritó Cassian hacia el caos. «Brecha en la verja este». La voz de Mateo se escuchó desde el pasillo, seguida del fuego de respuesta retumbante de su equipo de seguridad. «Son los hombres de Lorenzo Varelli. Trajeron un pequeño ejército, jefe». Cassian sacó una Glock negra mate de la funda en la parte baja de su espalda. Cassian miró hacia abajo a Penélope. El pecho de Penélope se elevaba agitado, con su hermosa cara pálida de shock, pero Penélope no estaba llorando. Penélope aferraba el broche de ónice negro tan fuerte que sus nudillos estaban translúcidos. «Penélope, escúchame», ordenó Cassian, con la voz aterradoramente calmada en medio del tiroteo. Cassian tomó su barbilla, forzándola a mirar a sus ojos obsidianos. «Quemaré esta isla hasta los cimientos antes de dejar que una sola bala te toque. ¿Entiendes?» Penélope asintió aturdida. «Quédate detrás de la mesa. No te muevas hasta que yo lo diga». Cassian salió de detrás de la cobertura, disparando 3 disparos precisos hacia la ventana destrozada. 2 hombres en equipo táctico que acababan de saltar al interior de la sala cayeron al suelo, neutralizados al instante. La pura y aterradora eficiencia de su violencia le cortó la respiración a Penélope. Esto no era un hombre de negocios. Era un rey defendiendo su castillo. La biblioteca se convirtió en una zona de guerra. Mateo y 2 guardias más irrumpieron en la sala estableciendo fuego de cobertura. Cassian se movía con una gracia mortal, coordinando a sus hombres mientras mantenía su posición entre los atacantes y el escondite de Penélope. «Están empujando el perímetro», gritó Mateo sobre el estruendo. «Necesitamos retroceder a la sala segura». Cassian. Cassian retrocedió detrás de la mesa de evaluación, agarrando a Penélope del brazo. «Nos movemos ahora. Mantén la cabeza abajo». Penélope se puso de pie a tropezones, con el corazón golpeando sus costillas como un pájaro atrapado. Cassian mantuvo su cuerpo apretado alrededor del lado de Penélope, prácticamente cargándola mientras corrían por las puertas de la biblioteca hacia el caótico pasillo. Las alarmas sonaban, con luces estroboscópicas proyectando sombras dentadas sobre el arte caro. Llegaron al final del corredor donde los esperaba una pared aparentemente normal de paneles de madera. Cassian presionó la palma ensangrentada contra un escáner biométrico oculto. La pared se deslizó abierta con un silbido hidráulico, revelando un búnker reforzado de acero. Cassian empujó a Penélope adentro, con Mateo y los guardias siguiéndolos de cerca antes de que la pesada puerta de acero se cerrara de golpe, sellándolos en un silencio absoluto y aterrador. La sala segura era austera, iluminada por luces fluorescentes de emergencia. Penélope se desplomó contra la fría pared de acero, finalmente dejando escapar un sollozo entrecortado. La realidad de los últimos 3 minutos la golpeó de lleno. Penélope era una evaluadora de joyería de Brooklyn. Le gustaban los camafeos antiguos y los museos tranquilos. Y ahora estaba cubierta de polvo de yeso, atrapada en un búnker con un cartel mafioso. Cassian golpeó su puño contra la pared, con una ristra de maldiciones italianas viscosas escapando de sus labios. Cassian se giró, paseando por la pequeña sala como una pantera enjaulada. Lorenzo es hombre muerto. Voy a montar su cabeza en el puente Troxneck. Cassian se detuvo y miró a Penélope. Penélope temblaba, deslizándose por la pared hasta sentarse en el suelo, con las rodillas apretadas contra el pecho. La feroz expresión de Cassian se suavizó al instante. Cassian cruzó la sala, cayendo de rodillas en el frío suelo justo frente a ella. A Cassian no le importó que sus hombres miraran. Cassian extendió sus manos manchadas de sangre, hovering sobre los hombros de Penélope antes de jalarlo suavemente hacia su pecho. «Estás a salvo», murmuró Cassian en su cabello. Su masiva mano frotaba círculos reconfortantes en su espalda. «¿Estás a salvo, Penélope?» Terminó. Penélope apoyó la frente contra el pecho de Cassian, escuchando el rápido y pesado latido de su corazón. Penélope debería alejarlo. Debería estar aterrorizada de él. Él era la razón por la que casi muere.
Pero sentada ahí envuelta en su calor y su feroz protección, Penélope sintió un chispazo innegable y retorcido de pertenencia. Penélope se separó levemente, mirando hacia los ojos oscuros y obsesivos de Cassian. Lentamente, Penélope abrió el puño apretado. Descansando en el centro de su palma estaba el broche de ónice negro, perfectamente intacto. No lo consiguieron, susurró Penélope, con la voz ronca. Cassian miró la joya y luego a la mujer que la sostenía. Penélope no lo había soltado. En medio de un tiroteo, aterrorizada por su vida, había protegido su tesoro. Era increíblemente suave, hermosa y absolutamente inquebrantable. Una sonrisa lenta y devastadora se extendió por la cara de Cassian. Cassian extendió la mano, tomando el broche de la mano de Penélope, pero sus dedos se entrelazaron con los de ella, bloqueándolos juntos. No, no lo consiguieron, dijo Cassian, con la voz bajando a un ronroneo oscuro y posesivo. Cassian se acercó. Pero cometieron un error fatal. Te mostraron exactamente el tipo de mundo en el que yo vivo. Los labios de Cassian quedaron a centímetros de los de Penélope. La promesa de violencia y pasión arremolinándose en el aire entre ellos. Y ahora que lo has sobrevivido, prometió Cassian, con los ojos ardiendo en los de Penélope, nunca voy a dejarte ir. ¿Todos los médicos se dieron por vencidos? Un jefe de la mafia fue declarado muerto, hasta que una criada con curva se aferró a él toda la noche. El monitor se planeó exactamente a las 11:42 de la noche. 3 cirujanos de renombre mundial se alejaron de las sábanas empapadas en sangre, declarando muerto al hombre más temido de Chicago. Pero no contaban con la tranquila mucama de cuerpo robusto que se coló más allá de los guardias armados, cargando una devoción que desafiaría a la ciencia médica y a la mafia misma. La propiedad Moretti, una fortaleza de piedra caliza extendida en los densos bosques del norte del estado de Nueva York, era normalmente un lugar de silencio aterrador e impecable. Pero en la noche del 14 de octubre, ese silencio fue destrozado por el chirrido de neumáticos, los gritos de hombres fuertemente armados, y el sabor metálico de la sangre llenando los pasillos inmaculados. Lorenzo Moretti no era simplemente un jefe de la mafia. Era el rey indiscutible del bajo mundo de la costa este. A los 34 años, poseía un intelecto despiadado y una actitud fría y calculadora que mantenía a los sindicatos rivales en un estado de terror perpetuo. Pero hasta los reyes pueden sangrar. Lo cargaron hacia el ala médica subterránea de la mansión sobre una camilla reforzada, su traje Brioni habitualmente impecable desgarrado y empapado en un aterrador tono carmesí. Observando desde las sombras de la gran escalera estaba Hannah Gallagher. Hannah tenía 26 años, una mucama que había trabajado en la propiedad durante 3 años. Era una mujer robusta. Sus curvas suaves y abundantes constantemente escondidas bajo un uniforme gris almidonado y holgado que tenía que pedir por encargo especial. En un mundo poblado por las esbeltas y glamurosas esposas de la mafia y las amantes de bordes afilados, Hannah era completamente invisible. El resto del personal susurraba sobre su tamaño, y los soldados de la mafia la chocaban sin disculparse, tratándola como un mueble incómodo. Pero Lorenzo había sido diferente. Nunca la miraba con el asco apenas disimulado que mostraban los demás. Una vez, cuando un capo borracho la había acorralado en la cocina y se había burlado de su peso, Lorenzo había entrado tranquilamente, puesto la mano en el hombro del capo, y susurrado algo que hizo que el hombre se pusiera pálido y huyera de la propiedad, sin que jamás se lo volviera a ver. Lorenzo simplemente le había inclinado la cabeza a ella, pedido un café negro, y se había alejado. Desde ese día, el corazón de Hannah pertenecía a un hombre que nunca podría tener. Ahora ese hombre se estaba muriendo. Administren 4 miligramos de epinefrina ahora. Rugió el doctor Harrison Calvel, un ex jefe de cirugía de Johns Hopkins, caído en desgracia, que ahora ganaba 7 cifras manteniendo a criminales respirando. Lo flanqueaban el doctor Arthur Pendleton, especialista en trauma, y un equipo de enfermeras frenéticas. Lorenzo había caído en una emboscada coordinada por la familia rival Costanza. Pero no eran solo las 3 balas de punta hueca alojadas en su pecho y abdomen lo que lo estaba matando. Era el veneno con que los asesinos habían impregnado sus proyectiles, una neurotoxina sintética altamente experimental, diseñada para paralizar el músculo cardíaco. Hannah rondaba cerca de las puertas batientes del ala médica, apretando su plumero contra el pecho como si fuera un escudo. A través del vidrio esmerilado, observaba el ballet frenético de profesionales médicos desesperados. Su temperatura central está cayendo en picada, gritó el doctor Pendleton sobre el pitido agudo y rápido del monitor cardíaco.
La toxina está cristalizando en su torrente sanguíneo. Está induciendo un shock hipotérmico severo. Necesitamos fluidos intravenosos calientes de inmediato. Afuera del cuarto, la tensión era explosiva. Dante Faille, el volátil segundo al mando de Lorenzo, caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado, las manos temblándole mientras sujetaba una pistola 1911 personalizada. Si muere, Chicago arde esta noche, gruñó Dante a los hombres que lo rodeaban. Cada Costanza exhala su último aliento. Adentro del quirófano, la situación se deterioraba rápidamente. Habían logrado extraer las balas, pero la neurotoxina había tomado control total. La piel de Lorenzo, habitualmente de un cálido tono mediterráneo, había adquirido el color de la ceniza magullada. Sus labios estaban azules. El ritmo frenético del monitor cardíaco comenzó a desacelerarse, los espacios entre los pitidos agudos extendiéndose en vacíos agonizantes. Frecuencia cardíaca bajando, 20 latidos por minuto, 15, tartamudeó una enfermera, las manos resbaladizas con la sangre del jefe. Descarguen los desfibriladores, cargados a 200. Despejen, ordenó el doctor Calvel, presionando el desfibrilador contra el pecho de Lorenzo. Su cuerpo se arqueó violentamente sobre la mesa. Un espasmo violento que no produjo nada. Carguen a 300. Despejen. De nuevo el violento impacto. De nuevo, nada. El pitido se detuvo. Un tono alto ininterrumpido llenó el cuarto estéril. Línea plana. Hannah jadeó, tapándose la boca con la mano para ahogar un sollozo. Apretó la cara contra el vidrio frío. Vamos, Lorenzo, vamos, murmuró el doctor Calvel, el sudor goteándole desde la frente sobre la mascarilla quirúrgica. Inició la reanimación cardiopulmonar manual, presionando el pecho del jefe con fuerza brutal, quebrando costillas en una desesperada apuesta por forzar al corazón a bombear. Trabajó durante 10 agonizantes minutos, mucho más allá del punto de esperanza. Finalmente, el doctor Pendleton posó una mano gentil en el hombro de Calvel. Harrison, para. Se fue. La toxina ha paralizado completamente el miocardio. Se acabó. Calvel se echó hacia atrás, el pecho agitándose, los guantes teñidos de rojo. Miró el reloj en la pared. Hora de la muerte, 11:42 de la noche. Las palabras resonaron por el cuarto y se filtraron a través del vidrio, golpeando a Hannah como un golpe físico. El invencible Lorenzo Moretti estaba muerto. Cuando el doctor Calvel emergió del quirófano, bajándose la mascarilla, su rostro lo decía todo. Dante soltó un rugido de angustia que sacudió los cimientos de la casa. Estalló el caos, se marcaron teléfonos, se amartillaron armas, y la casa estalló en una frenética mezcla de dolor y guerra inminente. Los médicos instruyeron a los guardias que sellaran el ala médica. El cuerpo necesitaba ser preservado. La temperatura en el cuarto bajó a casi cero para desacelerar el rigor mortis antes de que los limpiadores y el empresario de pompas fúnebres de la familia llegaran al amanecer. En el caos del poder cambiante y la venganza en ciernes, el ala médica fue abandonada. Y en ese vacío caótico, Hannah vio su oportunidad. Para las 2 de la mañana, la mansión sobre el suelo era una sala de guerra. Dante y los capós restantes estaban en la gran biblioteca gritando sobre mapas y rutas de distribución, ya dividiendo la ciudad o planeando ataques suicidas. Nadie le prestaba atención al sótano. Nadie le prestaba atención a la mucama robusta y llorosa que tranquilamente introdujo el código de acceso a la suite médica, un código que había memorizado de observar a los médicos a lo largo de los años. La pesada puerta de acero emitió un clic y Hannah se coló adentro. El quirófano estaba aterradoramente frío. El aire acondicionado industrial había sido bajado hasta los 10 grados Celsius, convirtiendo el cuarto en una morgue improvisada. Las duras luces quirúrgicas se habían apagado, dejando solo el tenue brillo azul de los generadores de respaldo. En el centro del cuarto yacía Lorenzo. Había sido limpiado, su pecho suturado y vendado, y cubierto con una delgada sábana blanca estéril. Los monitores todavía estaban conectados a su pecho, aunque las pantallas habían sido puestas en modo de espera. Parecía una estatua de mármol caída, perfecto, frío y completamente sin vida. Las lágrimas corrían por las mejillas llenas y sonrojadas de Hannah. Se acercó a la mesa quirúrgica, sus pesados pasos el único sonido en el silencio sofocante. No merecías esto, susurró, su voz quebrándose. Eras el único que me veía como un ser humano. Extendió la mano, sus temblorosos y carnosos dedos rozando su mejilla. Era como tocar hielo.
Los médicos habían dicho que el veneno causaba shock hipotérmico, y el cuarto helado solo aceleraba la congelación profunda de sus tejidos. Una ola primaria y abrumadora de dolor la inundó. No podía dejarlo así, frío, solo, abandonado por hombres que ya peleaban por su trono. No le importaban las reglas, el peligro, ni el hecho de que ella no era nadie. Hannah arrimó un banco de metal junto a la mesa. Se sentó y se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza contra su pecho, justo sobre los gruesos vendajes que cubrían su corazón inmóvil. Lloró abiertamente, sus lágrimas empapando la sábana blanca. Mientras lloraba, se dio cuenta de cuán increíblemente frío estaba. El frío se filtraba a través de su piel, a través de la sábana, y hacia ella. No debería estar frío, gritaba su mente irracionalmente. Es Lorenzo Moretti. No debería estar congelándose en la oscuridad. Sin pensar demasiado en la pura locura de sus acciones, Hannah se puso de pie. Desabotonó su pesado uniforme gris de mucama, dejándolo caer a sus tobillos, quedando solo en su ropa interior gruesa de algodón. Era profundamente consciente de su cuerpo grande, sus rollitos de grasa, sus muslos pesados y su estómago, las mismas cosas que la hacían blanco de ridículo. Pero en este momento, ese cuerpo era una hoguera de calor natural. Subió cuidadosamente sobre la amplia mesa quirúrgica. El metal gimió levemente bajo su peso, pero aguantó. Hannah se recostó junto al caído jefe de la mafia. Jaló la delgada sábana sobre los dos, y luego lo envolvió con los brazos. Presionó su cuerpo grande, suave, e increíblemente cálido contra el rígido y helado cuerpo de él. Puso su pierna pesada sobre él, envolviendo su torso. Con sus brazos gruesos, apretando su pecho contra el de él, enterró la cara en el cuello de Lorenzo, jalándolo contra sus curvas profundas y suaves, envolviéndolo efectivamente en un capullo de calor corporal humano. Te tengo, lloró suavemente contra su piel. Estoy aquí. No te voy a dejar en el frío. Durante horas, el cuarto permaneció en silencio, salvo por la respiración constante y entrecortada de Hannah. Tembló violentamente durante la primera hora mientras su piel helada combatía contra su calor. Pero Hannah era una mujer grande, y su temperatura central era una fuerza irradiante e implacable. Lo que los brillantes y millonarios médicos no habían comprendido era la naturaleza precisa de la neurotoxina de la familia Costanza. No mataba al huésped de forma inmediata. Inducía un estado de estasis paralítica profunda, una muerte falsa. La frecuencia cardíaca de la víctima disminuiría a menos de un latido por minuto, imperceptible para los monitores de trauma estándar. Sin embargo, la toxina requería que la temperatura central bajara para cristalizarse completamente y causar la muerte celular total e irreversible. Al bajar la temperatura del cuarto para preservar el cuerpo, el doctor Calvel había sellado sin saberlo el destino de Lorenzo. Pero el calor corporal profundo e implacable de Hannah estaba creando una incubadora orgánica localizada. A medida que las horas pasaban, las 3 de la mañana, las 4, las 5, su carne pesada presionada contra el pecho de Lorenzo comenzó a actuar como una batería térmica. El calor penetró lentamente su piel, calentando la sangre en sus venas superficiales. A medida que la sangre se calentaba, la cristalización de la neurotoxina comenzó a detenerse. Hannah no sabía nada de esto. Solo sabía que estaba agotada, con el corazón roto, y decidida a darle una última noche de consuelo. Se aferró a él con un abrazo desesperado y aplastante, sus lágrimas llevaban mucho tiempo secas sobre su piel. Su respiración profunda y rítmica comprimía y expandía su pecho mecánicamente, manteniendo un pequeño movimiento artificial en sus pulmones. Para las 6 de la mañana, los primeros rayos tenues del amanecer comenzaron a asomarse por las altas ventanas esmeriladas del sótano. Hannah estaba medio dormida, sus extremidades doloridas por mantener la posición incómoda, pero se negó a soltar. Entonces lo sintió. Era tan tenue que pensó que lo había imaginado. Un pequeño e imperceptible aleteo contra su pecho generoso. Contuvo la respiración. Tum. Era débil, lento y errático, pero estaba ahí. Los ojos de Hannah se abrieron de golpe. Se echó hacia atrás, apenas un poco, mirando fijamente el rostro de Lorenzo. El tono ceniciento y grisáceo había retrocedido apenas una fracción. Tum, tum. El pánico y la incredulidad inundaron su sistema. Se incorporó torpemente, su voluminoso cuerpo temblando con violencia. Agarró los electrodos del monitor cardíaco que habían sido puestos en espera y buscó a tientas el interruptor de encendido de la máquina. Con un fuerte clic, el monitor arrancó. La pantalla se iluminó en verde,
buscando una señal. Durante 10 segundos agonizantes, hubo una línea verde plana. Y entonces apareció en la pantalla un pequeño y accidentado pico, seguido de un pitido agudo. 10 segundos después, otro pico. Otro pitido. Lorenzo Moretti, el hombre que los mejores cirujanos del mundo habían declarado muerto 8 horas atrás, estaba vivo. De repente, un jadeo ronco y brutal se desgarró de la garganta de Lorenzo. Su pecho se levantó con violencia hacia arriba, combatiendo el peso sofocante de los músculos paralizados. Sus ojos, oscuros, aterradores y completamente desorientados, se abrieron de golpe, bloqueándose directamente en Hannah, quien se cernía sobre él, temblando en su ropa interior gruesa de algodón, su pecho generoso agitándose de puro pánico. «Tú», graznó Lorenzo, su voz un susurro seco y rasposo que apenas cortó el zumbido mecánico del cuarto. Su mano, pesada y entumecida, se sacudió hacia arriba, sus dedos rozando débilmente la curva suave y abundante de la cintura de Hannah. Podía sentir el inmenso calor que irradiaba su carne, el mismísimo fuego que había arrastrado su alma de vuelta del abismo. Hannah se arrastró hacia atrás, completamente horrorizada por su propia audacia y profundamente avergonzada de su cuerpo expuesto y con sobrepeso. Tropezó con su uniforme gris descartado en el frío azulejo, apretando la tela contra su pecho para esconder su estómago y sus muslos gruesos. «Lo siento», sollozó histéricamente, las lágrimas corriendo por su rostro sonrojado y redondeado. «Lo siento tanto. ¿Es solo que? Estabas tan frío. No quería que estuvieras frío». El bip 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 agudo y repentino del monitor cardíaco resonando por el ala médica actuó como una sirena de ataque aéreo. En 30 segundos, las pesadas puertas de acero estallaron abiertas. El doctor Harrison Caldwell entró corriendo al cuarto, seguido de cerca por el doctor Arthur Pendleton. Justo detrás de ellos estaba Dante Faille, el segundo al mando, su traje arrugado después de una noche de planeación de guerra. Cuando Caldwell vio los ojos abiertos de Lorenzo y las líneas verdes dentadas bailando en el monitor, se le cayó el portapapeles. Se destrozó en el suelo. «¡Santo Dios!», respiró Caldwell, el color abandonando su cara. «Es médicamente imposible». «¿Qué hiciste?», rugió Dante, sacando su arma de fuego y apuntándola directamente hacia la llorosa y semidesvestida Hannah acurrucada en el rincón. «¿Qué le hiciste, vaca gorda?». «Baja el arma, Dante», ordenó una voz. Era un sonido débil y ronco, pero cargaba la autoridad indiscutible de un rey. Lorenzo luchaba por apoyarse sobre los codos. Cada músculo de su cuerpo gritaba de agonía, pero su aterrador intelecto ya procesaba rápidamente la situación. Mientras Lorenzo miraba a Dante, sus ojos oscuros se entrecerraron. En la fracción de segundo en que Dante había irrumpido por la puerta y había visto a Lorenzo vivo, Hannah había estado observándolo. Y Lorenzo, incluso medio muerto, no se perdía nada. Había visto el microscópico destello de genuina decepción y pánico cruzar el rostro de Dante antes de que se transformara en indignación falsa. La emboscada, la precisión del ataque de la familia rival, la neurotoxina experimental e inrastreable. Todo encajó en la mente de Lorenzo con la fría claridad de un arma cargada. Dante era la rata. «Dije», tosió Lorenzo, escupiendo un grumo de sangre oscura sobre la sábana blanca impecable, «que bajes el arma. Salgan todos, excepto Caldwell y ella». Señaló con un dedo tembloroso hacia Hannah. «Jefe, necesitas seguridad». «¿Necesitas?». «Necesito que asegures el perímetro arriba», interrumpió Lorenzo, su voz bajando a un registro lento y letal. «No le digas a nadie que estoy despierto. Si una sola palabra de esto sale de este sótano, personalmente le daré tu corazón de comer a los perros. Vete». Dante tragó con dificultad, enfundó el arma, y retrocedió fuera del cuarto, las pesadas puertas cerrándose con fuerza detrás de él. El doctor Caldwell corrió hacia la mesa, comprobando inmediatamente las pupilas de Lorenzo y escuchando frenéticamente su corazón con el estetoscopio. El doctor Pendleton corrió hacia los monitores, analizando los niveles de oxígeno en sangre y la temperatura central en aumento. «Harrison, mira las lecturas térmicas», susurró Pendleton, las manos temblándole mientras señalaba las pantallas. «La neurotoxina sintética cristaliza a temperaturas más bajas, paralizando el miocardio. Al bajar el cuarto a 10 grados, inadvertidamente completamos el efecto del veneno. Lo pusimos en una estasis profunda que imitaba la muerte clínica». Caldwell se volvió lentamente para mirar a Hannah, que todavía lloraba en silencio, intentando desesperadamente abotonarse el uniforme holgado sobre su cuerpo grande.
Un asombro absoluto se filtró en su voz. Fue ella, dijo Caldwell. Su masa corporal, el volumen puro del tejido adiposo, y la transferencia térmica intensiva y prolongada. Actuó como una incubadora humana. Al envolverse alrededor de él, el calor central de su cuerpo derritió lentamente la estructura cristalina de la toxina en su torrente sanguíneo. Hizo una pausa, con los ojos llenos de asombro absoluto. Ella literalmente descongeló su corazón. Lorenzo giró lentamente la cabeza para mirar a Hannah. Ella no podía encontrar su mirada. Había pasado toda su vida siendo ridiculizada por su tamaño. Le habían dicho que sus curvas abundantes eran un defecto repugnante, una carga. Se sentía horrible frente a este hombre poderoso e impecable. «Ven aquí», ordenó Lorenzo suavemente. Hannah vaciló, aferrando el plumero que había dejado caer horas atrás. Lentamente dio un paso adelante hacia la tenue luz. «Me salvaste la vida», dijo Lorenzo, sus ojos oscuros recorriendo su rostro carnoso y manchado de lágrimas. «Cuando mis propios hombres me dejaron congelarse en la oscuridad, tú te quedaste. Solo yo, no podía soportar la idea de que estuvieras solo», susurró ella, su voz temblando. «No soy nadie. Solo la mucama con la que se chocan». «No eres nadie», declaró Lorenzo, su voz ganando una fuerza aterradora. Miró hacia arriba al doctor Caldwell. «Doc, Dante está trabajando con la familia Costanza. Me vendió. Si sabe que estoy vivo, terminará el trabajo antes de que pueda recuperar mis fuerzas». Caldwell se limpió el sudor de la frente. «¿Qué hacemos, Lorenzo?» «Me declaras oficialmente muerto», ordenó Lorenzo. «Le dices a Dante que el monitor tuvo un fallo, un pulso fantasma del desfibrilador. Trasladan mi cuerpo al búnker subterráneo debajo de la bodega de vinos. Y ella viene conmigo». Hannah jadeó. «¿Yo?» «Solo tú», dijo Lorenzo, extendiendo la mano para agarrar la suya, suave y gruesa. Su agarre era sorprendentemente cálido ahora. «Eres la única persona en este mundo en la que confío. Tú me vas a esconder. Y cuando esté lo suficientemente fuerte, vamos a quemar esta ciudad hasta los cimientos». Durante los siguientes 5 días, la propiedad Moretti fue un teatro de elaborado engaño. Arriba, la mansión estaba cubierta de terciopelo negro de luto. Dante Faye había asumido rápidamente el manto de jefe en funciones, derramando lágrimas de cocodrilo mientras negociaba secretamente un masivo tratado de paz con la familia Costanza, listo para entregar la mitad del imperio de Lorenzo. En la oscuridad sofocante del búnker subterráneo, se desenvolvía una historia diferente. El búnker, una reliquia de la era de la prohibición, estaba fuertemente fortificado y completamente fuera de la red. Ahí, Hannah Gallagher se convirtió en un salvavidas. Trabajó sin descanso. Cambió las vendas ensangrentadas de Lorenzo, administró los antibióticos intravenosos que el doctor Caldwell le había pasado clandestinamente, y lo alimentó con caldo caliente que cocinaba secretamente en una hornilla eléctrica. En la íntima quietud del cuarto subterráneo, los rígidos límites de sus mundos se disolvieron. Lorenzo la observaba constantemente. Veía la manera gentil y meticulosa en que sus manos carnosas trabajaban. Veía la bondad en su rostro redondo, el aura maternal y ferozmente protectora que irradiaba de su cuerpo grande. Una noche, mientras ella le limpiaba el sudor de la frente con un paño fresco, Lorenzo extendió la mano y la agarró por la muñeca. Gentilmente la jaló para que se sentara en el borde del catre. El colchón gimió bajo su peso, y ella instintivamente se encogió sobre sí misma, disculpándose en voz baja. «Para de hacer eso», dijo Lorenzo suavemente, sus ojos oscuros clavándose en los de ella. «¿Hacer qué?», preguntó Hannah, sus mejillas ardiendo. «Disculparte por ocupar espacio», murmuró Lorenzo. Extendió sus fuertes dedos, trazando la curva suave de su muslo grueso a través de la delgada tela de su falda, enviando un violento escalofrío por su columna. «Toda mi vida he estado rodeado de mujeres plásticas y hambrientas que venderían mi alma por un collar de diamantes. Son huecas. Pero tú», la acercó más, presionando la cara contra la suave y acogedora calidez de su estómago. Hannah jadeó, sus manos subiendo instintivamente a tocar su cabello oscuro y grueso. «Tu cuerpo es un milagro, Hannah», susurró, su aliento caliente contra su piel. «Este cuerpo me trajo de vuelta de la tumba. Cada curva suave, cada centímetro de ti, es perfecto. Eres la cosa más hermosa que he visto jamás». Las lágrimas corrieron por el rostro de Hannah. Por primera vez en sus 26 años, no solo era vista. Era adorada. Para el 7.º día,
El veneno había abandonado completamente el sistema de Lorenzo. El dolor agonizante en su pecho había cedido, reemplazado por una rabia fría y calculadora. Arriba, la gran biblioteca estaba llena del olor a cigarros costosos y scotch añejo. Dante estaba sentado a la cabecera de la enorme mesa de caoba. Frente a él se sentaba Richard Costanza, el despiadado patriarca de la familia rival. A sus flancos estaban los capos corruptos que habían hecho la vista gorda al asesinato de Lorenzo. Con Lorenzo fuera del camino, sonrió Dante, levantando su copa de cristal. Los muelles son tuyos, Richard. Las rutas de distribución del este están abiertas. Por una nueva era. Por una nueva era, acordó Richard Costanza, una codiciosa sonrisa en su rostro. Las pesadas puertas de roble de la biblioteca no simplemente se abrieron. Fueron violentamente arrancadas de sus bisagras. El masivo estallido silenció el cuarto al instante. La copa de Dante se resbaló de sus dedos, destrozándose en el piso de madera. Parado en el umbral, con un traje negro perfectamente a medida, sosteniendo un rifle de asalto personalizado, estaba Lorenzo Moretti. Se veía como el diablo encarnado, de vuelta desde las profundidades del infierno. Y parada justo a su lado, con la mano aferrando un revólver plateado que él le había dado, estaba Hannah. Ya no llevaba el soso uniforme holgado. Vestía un impresionante vestido rojo oscuro a la medida que el doctor Calvel había conseguido para ella. Un vestido que abrazaba sus anchas caderas y sus profundas curvas, haciéndola ver innegablemente poderosa, imponente y regia. «Hola, Dante», dijo Lorenzo, su voz cortando el aterrador silencio como una navaja recta. «Parece que has visto un fantasma». Lorenzo, Dante se ahogó, su cara tornándose del color de la leche cortada. Alcanzó su arma. Nunca lo logró. Lorenzo disparó 3 veces. Los ensordecedores estallidos resonaron por la biblioteca, y Dante se desplomó hacia atrás en su silla de cuero, con un preciso racimo de agujeros en el pecho. Los traidores restantes se congelaron en terror absoluto. Richard Costanza lentamente levantó las manos, temblando violentamente. El rey invencible no solo estaba vivo. Estaba de pie frente a ellos, respaldado por los leales fuertemente armados que irrumpieron en el cuarto detrás de él. «Las rutas del este están cerradas, Richard», dijo Lorenzo fríamente, caminando hacia la mesa y mirando hacia abajo al jefe rival. «Y también la línea de tiempo de tu familia. En una hora, la propiedad fue limpiada de traidores. Los hombres que se habían chocado con Hannah, los capos que se habían burlado de su peso, fueron arrastrados hacia los bosques, suplicando misericordia que nunca recibirían. Cuando finalmente se lavó la sangre de los pisos y los hombres leales restantes se reunieron en el gran vestíbulo, Lorenzo estaba parado en lo alto de la escalera de mármol. Se inclinó y jaló a Hannah para que se parara a su lado. Los hombres en el vestíbulo miraron hacia arriba a la mujer grande y curvilínea que habían ignorado durante años. «Mírenla bien», retumbó la voz de Lorenzo por el vestíbulo silencioso. Envolvió el brazo alrededor de la cintura gruesa de Hannah, jalándola pegada a su costado. Esta mujer arrastró a su rey de las garras de la muerte. Ella es la razón por la que esta familia sobrevive esta noche. Miró a sus soldados, sus ojos prometiendo un dolor atroz a cualquiera que se atreviera a mostrar siquiera un destello de irrespeto. A partir de este día, Hannah Gallagher no es una mucama. Es la reina de este sindicato. Se inclinarán ante ella como se inclinan ante mí. Sangrarán por ella como sangran por mí. ¿Y si alguien siquiera la mira con algo menos que reverencia absoluta? Lorenzo hizo una pausa, besando el costado de la cabeza de Hannah. No solo los voy a matar. Voy a borrar todo su linaje. Los hombres en el vestíbulo simultáneamente doblaron una rodilla, inclinando la cabeza en un respeto unificado. Hannah miró hacia abajo el imperio puesto a sus pies. Apoyó su cuerpo suave y pesado contra el hombre más peligroso del país, sabiendo que bajo su exterior despiadado latía un corazón que ella literalmente había traído de vuelta a la vida. Ya no era invisible. Era intocable. Qué viaje impresionante de lealtad, supervivencia y romance inesperado. Hannah demostró que la verdadera fortaleza y la belleza no vienen en una talla estándar. Su increíble valentía y sus curvas salvaron literalmente al rey del bajo mundo, elevándola de una mucama ridiculizada a una reina intocable. Si te encantó este intenso e impresionante drama de mafia, y quieres más emocionantes historias de estilo real, no esperes. Dale like a este vídeo, comparte esta increíble historia con tus amigos, y suscríbete a nuestro canal para más relatos asombrosos.